serio es cierto, porque yo he visto alemanes aquí, como está este señor, y han cantado del Parsifal un trozo en alemán. Lo han cantado, narrando el hecho del siglo XII, del siglo XIII. ¿Qué pasó? Pues un sacerdote con poca fe estaba celebrando la Eucaristía y vino un santillo, que existe el pueblo ahí abajo, en Baixas, y yo he estado en su casa, todavía existe. Y dice, ¿dónde vienes? Aquí para un trozo de pan. Y el pan en el momento de la consagración se convirtió en carne, y el vino en sangre. Entonces esto lo vieron y se corrió por toda Europa. Sí, señor. Os comentaba antes que tenemos una biblioteca específica dedicada al Padre Feijóo. El Padre Feijóo es un monje de Samos que algunos conoceréis porque es un gran ilustrado y al ser monje aquí de Samos pues se le ha dedicado esta estatua y se tiene una biblioteca con todas sus obras, también manuscritas, que las hay, y con no solo obras suyas, sino obras de su época, de su tiempo, de su estilo, etc. Este claustro es el claustro más grande, monástico, más grande de España. Tiene 45 metros de cada lado. Por estas tierras pasaron romanos, árabes y normandos, y ahora de todo el mundo vienen por aquí a visitarnos. Pasaron reinas y reyes, religiosos y poetas, para visitar los santos y elogiar santos y tierras. Aquí murió Alfonso IX, el que fundó Triacastela. Se quedó en esta comarca cuando iba para Compostela. Adiós, Virgen del Camino, y a las gentes que venís verlas. Para el día 10 iré a ver al San Lorenzo Portela. Ricardo. Peregrinos, ¿dónde sois? ¡Viva Castellón! ¡Viva Castellón! Dirigido a todos los que estáis aquí presentes, que aún sin haber sido mencionados, estáis dispuestos a participar en la Eucaristía esta tarde junto al sepulcro del apóstol Santiago.